Nuestra organización Venezuela Wellness fue fundada en mayo del año 2004, tiene 9 años trabajando en pro de la defensa de la democracia de Venezuela y el respeto a los derechos humanos. Una cifra aproximada de 1 millón de venezolanos que han emigrado a Estados Unidos. Hay aproximadamente 9.000 peticiones de asilo político. Estamos hasta el año 2011 las cifras eran 8.000, pasaban las 8.000, pero estamos esperando las estadísticas que da públicamente Inmigración del año 2012 para saber si ya pasamos los 9.000 asilados venezolanos en estos 14 años. Entonces tomaste bien la noticia que la propuesta de Joe García de que los venezolanos se puedan amparar bajo una ley parecida a la NACARA. No estoy de acuerdo con eso, porque lo que nosotros estamos tratando es que los venezolanos tengan asilos justos. Si existe ya la figura para que el venezolano se pueda acoger, que es la figura del asilo, solamente estamos desde hace años pidiendo que hayan asilos justos y que realmente los funcionarios de inmigración, como los fiscales de inmigración, conozcan el problema de Venezuela para que los asilos puedan ser otorgados. Si esto se cumple, no hace falta que tengamos una legislación para los venezolanos. Y también hemos pedido para que sean tomado nota, para ser incorporado que dentro de la reforma migratoria, estos asilos que son negados en la vía administrativa y pasan a corte, ya cuando pasan a corte llegan con una carta que emite Inmigración que dice es una nota de comparecencia, pero ya abre un proceso de deportación que en un principio está suspendido dependiendo de la respuesta. Si la respuesta es positiva no pasa nada, pero si es negativa y el caso pasa a una siguiente corte como la de apelación, se continúa el proceso de las apelaciones, pero la orden de deportación queda pendiente. Nuestra petición ha sido que todos los casos de los venezolanos que pasen a corte entren en el proceso de la reforma migratoria, es decir, que todos sean legalizados porque tienen una orden de deportación pendiente. No hace falta otra legislación si nosotros tenemos esta. Necesitamos que la que tenemos sea mejorada. ¿Por qué Inmigración les dice que no al asilo político de los venezolanos? Mira, es más que todo la falsa idea de qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y ahí, digamos, jueces y fiscales, no tanto los jueces, los fiscales, hay fiscales que son antiinmigrantes, también obviamente hay un porcentaje de jueces y estos además le sumas que no conocen lo que sucede en Venezuela, lo que complica la situación de los venezolanos cuando van a solicitar asilo político. Por eso es que pedimos que la figura que existe se mejore, se haga justicia con los perseguidos venezolanos. Y ahora la muerte de Hugo Chávez no sería contraproducente y cree que no hay venezolanos que se van a querer volver a su país. No creo que se regresen porque la situación de falta de Estado de Derecho y sobre todo que en este momento existe un gobierno que rompió con la Constitución para poder permanecer en el poder, no existen condiciones legales ni siquiera garantías que garanticen a los venezolanos que se le van a respetar sus derechos humanos o el ejercicio de sus libertades civiles. Entonces es imposible que un venezolano, sobre todo bajo una categoría de perseguido político, decida regresar a Venezuela. Por el trabajo a favor del respeto a los derechos humanos y la defensa de los presos políticos, residiendo en Estados Unidos, empecé a recibir amenazas de todo tipo de las cuales acudí a las autoridades. También he sido insultada públicamente desde el presidente Chávez, el actual vicepresidente Nicolás Maduro, la procuradora Cilia Flores, los miembros de la Asamblea Nacional. O sea, de verdad que todo lo que es el alto gobierno, yo he estado en boca de ellos públicamente, las amenazas, las veces que me han tratado de espiar viviendo en los Estados Unidos. O sea, si eso es aquí, donde yo he tenido que buscar protección siendo una ciudadana estadounidense, imagínate si yo le presento Inmigración esto viniendo de Venezuela. O sea, la situación de persecución viene directamente orquestada del gobierno. Por lo tanto, yo en Venezuela con un pasaporte estadounidense ni siquiera me atrevo a pisar mi país, además de que ellos ya
un día estaba viendo televisión y me pusieron, viendo la televisión de Venezuela, y vi que ellos estaban decidiendo, los del alto gobierno, ponerme cargos de traidor a la patria, de terrorista, por trabajar derechos humanos. Trabajando diariamente con eso, ¿tienes algún caso de una persona que le hayan negado el asilo que realmente se lo merecía? Sí, conozco no uno, conozco varios casos, porque el porcentaje de aprobación de asilos está en aproximadamente un 50%. Esto varía mucho en los estados donde se presenta la petición de asilo político. Por ejemplo, acá en el sur de la Florida, los casos de asilo son diarios. Los funcionarios de inmigración están muy empapados con la situación de Venezuela, saben de qué les están hablando. Cuando tú te mudas, por ejemplo, al estado de Georgia, el índice de aprobación de asilo te baja a un 2%. Es sumamente bajo. He visto casos, por ejemplo, en Georgia, donde hay la suficiente evidencia de persecución política y los jueces, o por ejemplo, en un caso que conozco de primera mano, el fiscal insistía de que estas personas se habían venido como utilizando la figura del asilo para poder llegar a los Estados Unidos y residir aquí, cuando las pruebas eran irrefutables que eran perseguidos políticos que atentaron contra sus vidas y casi los mataron. ¿Qué pasa con un venezolano que es deportado y vino acá, pidió el asilo político, no le dieron un papel y no lo deportaron? ¿Qué pasa con eso en Venezuela? Mira, si es un verdadero perseguido político, el venezolano deportado enfrenta a la muerte. De hecho, nosotros tenemos varios casos de presos políticos que cuando regresan, salen del país, y cuando regresan clandestinamente a Venezuela, inmediatamente son detectados, son torturados y son nuevamente encarcelados bajo unas condiciones bastante duras. Y estos son casos extremos como el de los presos políticos, pero los otros perseguidos políticos corren la misma suerte. Ellos por eso es que evitan la deportación a Venezuela y tratan de llegar a un tercer país, porque saben que en Venezuela les espera la muerte. Pero no todos tienen esa suerte, y los que sí sé que han regresado, que son perseguidos, o terminan presos, terminan agredidos, se esconden, o sea, viven una vida de clandestinidad. Realmente lo que viene es bastante difícil, es bastante duro. Nosotros hemos tenido 14 años de violaciones a los derechos humanos de un hombre que concentró el poder, pero paralelamente era un hombre carismático que había logrado llegarle a una masa de venezolanos. Entonces, cuando tú quitas a esta persona que concentraba el poder, obviamente viene como un reacomodo del chavismo, pero para poder controlar el poder, ellos van a violar la ley aún más de lo que Chávez lo hizo, y en un estilo donde la represión, la persecución política van a ser, digamos, la ley para ellos. Ellos no van a permitir, por ejemplo, me llamó mucho la atención, rato antes de que se diera el anuncio que el presidente Chávez había muerto, rato antes el vicepresidente Maduro dio una rueda de prensa diciendo de que, dio una línea de qué sería el futuro, pero una línea en referencia a la represión. Fue una constante amenaza, o sea, voy a hacer esto, el que se atreva a hacer algo, voy a hacer esto. Él fue, enumerando todos los puntos en los cuales él piensa que los venezolanos pueden ser una amenaza a la revolución y cómo la revolución va a responder. Si tú estás hablando en un momento donde tú sabes que tu máximo líder se encuentra en agonía, está pasando sus últimos minutos, se supone que tú estás presa de un profundo dolor, y bajo ese dolor la respuesta del vicepresidente Maduro fue la amenaza. Inclusive llegó más allá, a decir que a él ni siquiera lo iban a dejar, ni siquiera él iba a perdonar a los que se encontraban bajo la protección de la inmunidad, como por ejemplo los miembros de la Asamblea Nacional, que él iba a pasarle por encima la inmunidad. O sea, con esto te estoy diciendo hasta dónde va a ir ahora la revolución sin Chávez. El que piense que sin Chávez las cosas van a mejorar es mentira. Esa es una revolución que va a sobrevivir aparentemente con sus sucesores, y sus sucesores son peores, porque Chávez
digamos, guardaba una línea que le permitía como un maquillaje para ser aceptado en la comunidad internacional, sumado al carisma que tenía. Pero estos no tienen ni el carisma, ni saben cuidar esa línea que los haga ver que son democráticos. Claro, porque viene más inmigración, o sea, ahorita se está pasando lo que es, digamos, ahorita se está viviendo lo que es el funeral, ¿no? Pero después que se pase ya con el entierro de Chávez y nuevamente se normalice la situación política de Venezuela, entonces empezaremos a ver la represión y a los primeros signos de represión veremos a los venezolanos que nuevamente el éxodo va a aumentar. Yo estoy en contra de unas declaraciones que leí de que no, de que más bien van a regresar. No, al contrario, van a venir más. Nosotros a comienzos de año y desde el 7 de octubre para acá ha habido un aumento en el éxodo de los venezolanos que están pidiendo información sobre asilos políticos, preguntando cómo van a salir y sobre todo en la última semana hemos visto una ola de verdad de represión bastante fuerte que incluyen detenciones ilegales. Entonces, si ahora le sumas que murió Chávez y que ya tenemos las amenazas, cuando pasen estos días del funeral y del duelo, que nuevamente Nicolás Maduro tome el poder, ya vamos a ver que lo que viene es peor y el éxodo va a aumentar en una forma realmente drástica. Tengo entendido que ahora van a elecciones en 30 días. Mira, se supone de acuerdo a la Constitución, que creo que es el artículo 233, que a muerte del presidente el mecanismo constitucional habla de falta absoluta. Cuando tú tienes una falta absoluta, asume el presidente de la Asamblea Nacional, que es Diosdado Cabello, quien va a llamar a elecciones en los próximos 30 días. Pueda que por los mecanismos que utiliza el Consejo Nacional Electoral no esté preparado y se tome unos días adicionales, pero lo hacen pronto. ¿Qué sucede? Que la procuradora, que es la pareja del vicepresidente Nicolás Maduro, ella interpretó la Constitución a su forma, dijo que no hacía falta nada y que el vicepresidente ahora va a ser presidente. O sea, todo sigue. No sé si será que lo diría en medio de la confusión de la muerte del presidente Chávez, pero eso sí nos tiene muy alarmados, porque él tiene que entregar el poder al presidente de la Asamblea Nacional para que se cumpla el mecanismo que establece la Constitución. Tú dijiste que han recibido un aumento en las últimas semanas de personas que quieren venir. Más o menos tiene un porcentaje y eso te refieres a tu organización, ¿no es cierto? Sí, porque nosotros brindamos asesoría gratuita a los venezolanos que quieren pedir asilo político. Y del 7 de octubre para acá, prácticamente las peticiones son diarias, de una o dos que están diciendo que vienen a pedir asilo o que ya se encuentran aquí o llaman de Venezuela y preguntan cómo es el proceso. Nosotros nos vamos, y es siempre la misma angustia de querer abandonar el país. ¿Y antes cuántas peticiones? No eran tantas, no como ahora. No, nosotros podíamos recibir una o dos llamadas a la semana y ahora las llamadas son diarias.